Perfecto. Bueno, nos complace tenerlos a todos reunidos acá. Nos emociona la gran convocatoria que logramos para el día de hoy, entendiendo que este es un tema bastante importante que ayuda al diseño de las infraestructuras con HVAC, y que le proporciona a nuestros clientes, a quien vayamos a hacerle estos servicios, una mayor seguridad de que su base instalada va a estar mejor resguardada respecto a lo que son las fluctuaciones de temperatura. Cristian, por favor, la siguiente lámina. Ok, nosotros, Precision Labs, somos una empresa del grupo Precisión y nos especializamos en todo lo que es el tema de la digitalización industrial. Contamos con oficinas en Perú y en Chile, y pues nuestras tres principales verticales son la gestión de todo lo que es el flujo de PLM, Internet Industrial de las Cosas y realidad aumentada, y ofrecemos también servicios de ingeniería. Para el día de hoy nos honra su presencia y su asesoría con Guilherme Reis desde Brasil, quien es especialista en simulación de la marca por parte de Siemens, y contamos también con Paula Striani, quien es representante de canales también de la marca. Entonces, damos pase con Guilherme, que nos haga su breve exposición. Gracias, Ezequiel. Olá a todos. Mi nombre es Guilherme Reis. Soy gerente ejecutivo del portfólio de simulación de Siemens Sudamérica y conto con más de 15 años de experiencia en simulaciones FEA, CFD y simulación de sistemas. Y he participado en numerosos projetos relacionados com HVAC, ajudando empresas a melhorar sua eficiência e competitividade. Busco construir alianças estratégicas com organizações de todos os tamanhos e indústrias, impulsando a competitividade sostenible a través de la inovación digital, que es un pilar clave de Siemens. ¿Puede seguir, Cristian? Hoy, los centros de datos representan entre el 1% y 2% del consumo mundial de electricidad. Estamos hablando acá de energia suficiente para abastecer hasta 37.000 hogares e de 3 a 5 milhões de galones de água por dia. A mesma quantidade necessária, por exemplo, para uma cidade entre 30.000 e 50.000 pessoas. E hoje, esses centros de dados aportam entre 2% e 4% das emissões de CO2. E também, outro dado importante é que mais de 58% desses centros de dados operam fora de sua eficiência energética. E entre 40% e 50% da energia total consumida em los centros de dados provém de los equipos de climatização. Por isso, creemos que a digitalização desempenhará um papel importantíssimo em la redução da quantidade de energia que requerem estes sistemas de climatização. E compreender este desafio é o primeiro passo para encontrar melhoras e soluções para isto. Então, descobramos como o SimCenter libera a sua criatividade, otorgando-lhe a liberdade de inovar e permitindo-lhe entregar os produtos e processos de mañana hoje. Gracias. Puede seguir, Cristian. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Guilherme. Ahora damos el pase con Cristian Canales, quien es nuestro especialista en simulación. Muchas gracias, Ezequiel. Muy buenos días a todos.
Gracias por participar en este webinar. Y bueno, quería comenzar comentándoles sobre el proceso, en este caso de simulación, ¿cierto? Que es un poco straightforward. Para este caso voy a primero generar, ¿cierto?, un diseño conceptual, y la idea es que nosotros podamos ayudarnos de herramientas de simulación para poder resolver el problema, explorar una ventana de posibles mejoras, ¿cierto?, a nuestro diseño original, y obviamente que todo eso de una forma, ¿cierto?, integrada para poder revisar tales resultados, y dentro de ese proceso iterativo la idea es que sea lo más rápido posible, ¿cierto?, lo más dinámico posible para llegar a resultados lo antes posible, ¿ya? Dentro de las soluciones que tiene Siemens para esos problemas, ¿ya?, del día a día, tenemos una línea de elementos finitos, fluidodinámica y elementos discretos, ¿cierto? Pero en este webinar nos vamos a centrar en la fluidodinámica y un poco más específicamente en el HVAC. Vamos a hablar un poco de los requerimientos que tiene estos tipos de simulaciones y cómo los productos de Siemens han ayudado a poder resolver estos problemas, ¿cierto?, que son sumamente importantes. Bueno, ¿por qué es primero necesario el análisis de HVAC? Bueno, aquí les comento, por ejemplo, una de las cosas importantes es mantener el confort térmico, no solo en salas, ¿cierto?, eléctricas, sino que en data center, como bien decía Guillermo. En ese caso, va a haber la interacción de personas. Entonces, una de las cosas, cierto, importantes es poder garantizar, ¿ya?, la comodidad que van a tener los ocupantes de ese espacio durante su intervención. Eh, una de las cosas importantes es que, bueno, la norma ya empieza a establecer algunos parámetros para poder determinar la sensación de confort dentro de los espacios, y otras cosas importantes, por ejemplo, poder virtualizar lo que sería un túnel de viento climático en ese caso. Conectado con lo que comentaba antes también mi colega sobre el consumo de energía, obviamente que uno de los puntos más importantes para el procesamiento de estas simulaciones es lo del reducir el consumo energético, ¿ya? Tanto del sistema de climatización, y obviamente que la performance, el rendimiento del sistema de climatización va a tener un impacto también en los equipos que están operando dentro del espacio, ¿ya? Entonces, si optimizamos, en este caso, ¿cierto?, todo el sistema, obviamente que vamos a poder eventualmente optimizar el consumo de energía, ¿no? Entonces, un poco explorando, ¿cierto?, esa idea, entonces un punto importante a partir de eso es tratar de encontrar el diseño óptimo del sistema de climatización o HVAC en ese caso, y yo voy a estar interesado en el proceso de diseño, ¿cierto? Es poder explorar diferentes escenarios, diferentes características de diferentes equipos y su impacto, digamos, en la climatización del espacio que estamos evaluando, ¿ya? Obviamente que a partir de eso, de una buena caracterización del sistema y del espacio a climatizar, voy a poder optimizar también o mejorar el sistema de control que tenga este, ¿cierto? Y que actúe cuando es necesario, ¿ya? Obviamente que para esa virtualización del espacio y de los equipos voy a tener que poder también analizar, ¿cierto?, cuáles son las condiciones límite, críticas que pudiese tener el sistema, o también las condiciones de operación, así como también las condiciones ambientales y su impacto, obviamente, en cada uno de los diseños que estemos revisando. Y finalmente, conectado con lo que habíamos comentado antes, es sobre la operación eficiente y segura, y a esto me refiero con mantener las condiciones de operación de los equipos que están dentro del espacio, en ese caso, bajo niveles seguros de trabajo, ¿no?, que es óptimo para el rendimiento de cada uno de ellos, ya sea un data center, ¿cierto?, sea un edificio o sea una sala eléctrica. Una de las aplicaciones relevantes, por así decirlo, ¿cierto?, del análisis HVAC, conectado con lo que habíamos dicho recientemente, es el desarrollo de edificios y del sistema de climatización dentro de ellos, ¿cierto? Cada vez se usan nuevos materiales, ¿ya?, no solo los estructurales, para poder dar, ¿cierto?,
otro tipo ya de revestimientos, en este caso dentro del edificio, y la idea es que a partir de un diseño yo no necesariamente tenga que hacer una prueba física ya del sistema de climatización, sino que obviamente voy a reducir eso a través de la simulación. Entonces, ¿qué es lo que realizo en este caso? Son análisis de HVAC, ¿ya? Antes de cualquier tipo de prueba física para poder cumplir con las normas ya sobre el aislamiento térmico, y también muy importante en cuanto a edificios es asegurar el confort de sus ocupantes, ya que habíamos comentado anteriormente. Entonces, en este caso en particular, ya que le estoy mostrando acá, se pudo mejorar la eficiencia de la ventilación y mejorar la calidad del aire, y así también, ¿vale?, asegurar que exista una temperatura relativamente uniforme y agradable para los ocupantes, ya que es sumamente importante en ese caso. Entonces, el programa, ¿ya?, haciendo introducción al programa de Siemens para trabajo multifísico y CFD, Star CCM Plus, en ese caso, permite también esta exploración de diferentes diseños, ¿vale?, con su plataforma integrada, donde yo puedo cambiar, ¿cierto?, o variar algunos parámetros para poder encontrar el diseño óptimo en este caso. Ahora, con respecto a qué es lo que esperamos de un software, en este caso de CFD, bueno, lo primero es que tratar de ser lo más fidedigno a la realidad. Entonces voy a pedirle, ¿ya?, voy a requerir del software que pueda predecir, en ese caso, el comportamiento de lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en el espacio que yo quiero climatizar, y a partir de eso, obviamente, como yo estoy tratando de utilizar la herramienta en un proceso de diseño, es poder parametrizar, ¿ya?, o explorar diferentes diseños de la forma más sencilla posible. Entonces aquí tengo un pequeño resumen de lo que yo esperaría, ¿vale?, como requerimiento en un software, en este caso de simulación HVAC. Es primero modelar la complejidad del problema, o sea, voy a tratar de incluir todos los componentes sólidos, ¿cierto?, todas las condiciones ambientales, las condiciones de operación, y no necesariamente, ¿vale?, en un punto estacionario en el tiempo. Conectado ahí con el tercer punto, voy a estar también interesado en un comportamiento transiente, porque hay algunas cosas, ¿cierto?, que tienen un mayor impacto al ser transientes más que en un punto en el tiempo, en ese caso. Para los que ya utilizan programas de CFD, ustedes sabrán de que un punto de inflexión, ¿ya?, o el cuello de botella en las simulaciones CFD es el mallado. Entonces, hay diferentes herramientas dentro del programa Star CCM Plus que permiten, ¿ya?, acelerar ese proceso de mallado CFD dentro de todas las herramientas que tiene la plataforma. Otra cosa es de que esto permite también, ¿ya?, poder considerar el uso de una simulación transiente, y además de considerar el sistema completo, porque estamos interesados en hacer una simulación, ¿cierto?, multifísica, en este caso. Y a partir de eso, gracias a la integración dentro de su interfaz gráfica, explorar las posibilidades, ¿cierto?, parametrizar, como les comentaba antes, cambiar los diseños en ese caso y mantenerlo integrado dentro de una sola plataforma, ¿ya?, que eso es lo que permite la solución Star CCM Plus. Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a tratar de, obviamente, estar modificando algunos diseños de conducto, donde está la ubicación de las celosías, ¿cierto?, donde hago la extracción, donde hago la inyección de aire, en ese caso, si es que necesito aumentar o disminuir la humedad, en ese caso, todo eso voy a poder hacerlo en la misma plataforma. Algunas aplicaciones cubiertas con HVAC, ¿cierto? Hablamos de climatización, entonces algo de las cosas interesantes que pudiésemos usar. La simulación de esto es para, obviamente, el consumo energético, si es que yo estoy interesado en poder analizar un equipo de combustión y a partir de eso revisar cuáles serían las emisiones, incluso de CO2, para alcanzar algún nivel de certificación, ¿ya? Entonces, todo eso yo puedo integrarlo dentro también de alguna aplicación de HVAC, pero no limitado a eso, también yo puedo considerar, ¿cierto?, conectado con lo que habíamos dicho, algún sistema de
de climatización dentro de un espacio. Yo dentro de la solución también puedo considerar ya personas e incluso la interacción que hay de las personas como fuente de calor con el medio, y obviamente yo voy a estar interesado en la ventilación y tratar de evitar puntos muertos, ¿cierto?, de recirculación de aire, ¿ya? Y todo eso lo puedo cubrir también con la herramienta. Entonces, con respecto a la ventilación, como le decía, para cálculos ya o constantes o transientes, la herramienta StarCCM Plus va a poder calcular, ¿ya?, en ese caso, tiempos de residencia del aire. Yo puedo ir cambiando las condiciones en el tiempo de la inyección o la extracción de aire para poder, obviamente, determinar si es que hay puntos muertos ya o de estancamiento del aire, donde va a quedar atrapado. En ese caso, si yo puedo mejorar de alguna forma la recirculación dependiendo de, ¿cierto?, de algunas condiciones de operación o de los puntos de inyección, ¿ya? En ese caso, ¿sí? Y estoy interesado en ese, para algún caso particular, si es que algunos contaminantes quedan atrapados o no, donde estoy interesado en eso de la recirculación y estancamiento de aire, ¿ya? Entonces, con eso en mente, obviamente que no todo es tan ideal como se hacía normalmente en las simulaciones CFD, sino que en HVAC hay algunas cosas un poco más complejas, ¿cierto?, con respecto a las condiciones de borde, y dentro de la solución nosotros podemos hacer inyección o extracción incluso con una definición de vectores locales, ¿ya? Ahora no necesariamente tengo una superficie y todas las condiciones de borde van a ser normales, en ese caso perpendiculares a la superficie donde yo estoy definiendo ya esa condición de borde. Puedo considerar celosías donde ustedes saben de que no es perpendicular, ¿ya? Hay un claro caso donde la condición de extracción, por ejemplo, o de inyección de aire no es perpendicular a la superficie, entonces yo puedo hacer esa definición dentro de la solución, o incluso ya para alguna aplicación en particular puedo hacer o definir algún tipo de perturbación, ¿cierto?, o de agitación en la inyección, en ese caso, de una condición de aire, ¿ya? Ahora, una de las cosas interesantes dentro de la aplicación StarCCM es de que hay varias, en este caso, herramientas automáticas donde yo puedo determinar algunas cosas interesantes para el confort térmico de los ocupantes en este caso, ¿ya? Hay algunos parámetros ya que son calculados automáticamente, en este caso por la solución, por ejemplo, temperatura radiante media, bien digo, ¿vale? Porcentaje de personas insatisfechas, ¿ya? Y que es lo que les comentaba, que hay ahora ya parámetros definidos sobre, en este caso, el confort térmico del ocupante dentro de, por ejemplo, un habitáculo, dentro, para los pasajeros de una cabina de avión, o incluso las personas que están dentro de una sala eléctrica, de un data center, en ese caso, ¿cierto? Entonces, hay diferentes herramientas integradas ya dentro de la solución StarCCM Plus que permiten determinar de forma automática, en este caso, este tipo de índices, ¿ya? No está limitado solo ya a la performance de la climatización como temperatura, ¿cierto? ¿Ya? Alguna temperatura puntual o qué pasa con la temperatura en los equipos, sino que yo puedo determinar también, en este caso, de forma automática algunos parámetros de confort térmico. Con respecto a algunos casos donde nosotros hemos tenido buenos resultados con respecto a la simulación, es ahora con respecto a salas eléctricas, ¿ya? Entonces, uno de los requerimientos que habíamos visto previamente era poder considerar la complejidad del sistema o de el espacio que yo quiero, ¿cierto?, simular. Entonces pueden ver cómo dentro de la simulación que les estoy mostrando, nosotros podemos considerar tanto la geometría de los sólidos de mayor tamaño, así como también los de menor tamaño, ¿ya? Podemos ver cuál es la interacción de eso con respecto al fluido, en este caso aire, que se está inyectando, ¿cierto? Y que está siendo extraído también, cuáles son, en este caso, las interacciones que hay entre ellos, y yo puedo incluso considerar, por ejemplo, los elementos de iluminación,
incluso como fuentes calóricas para que tienen una menor incidencia, ¿cierto? Pero yo pudiese también considerarlo dentro de la simulación. Entonces puedo considerar elementos grandes y pequeños y la interacción que van a tener dentro de la simulación, ¿ya? Y a partir de la herramienta de mallado, ¿ya?, automático dentro de la solución StarCSM Plus, yo puedo hacer todas esas consideraciones, puedo mejorar obviamente la malla en elementos más pequeños, ¿cierto? Y que estos van a convivir con elementos de mayor tamaño. Entonces aquí yo puedo obviamente cambiar la densidad en zonas de interés, ¿ya? O que van a tener una influencia, en ese caso debido a su tamaño, dentro de el sistema, y yo puedo considerarla, ¿cierto?, debidamente. Todo esto con las herramientas de mallado, ¿cierto?, y de limpieza de la geometría, porque como les comentaba antes, un punto crítico dentro de las simulaciones CFD es el proceso de limpieza de la geometría y de mallado, ¿no? Entonces la solución, en este caso StarCSM Plus, tiene varias herramientas para poder, ¿ya?, acelerar este proceso para tener una malla, ¿cierto?, óptima del sistema que estoy tratando de identificar, ¿vale? Entonces, a partir de eso es que yo puedo generar, ¿cierto?, una simulación CFD, en este caso de la interacción que voy a tener entre las entradas y salidas de aire, ¿cierto?, con las condiciones de operación que obviamente que dependan, ¿ya? Yo voy a poder considerar puertas con diferentes condiciones de térmicas, ¿ya? Menos aislante, por ejemplo, que el resto de las paredes, entradas y salidas de aire en ese caso, y a partir de eso yo voy a poder evaluar la interacción que tiene el resto de los equipos que estén operando dentro de, en este caso, la sala eléctrica, ¿cierto?, en la ventilación. Entonces yo voy a poder, a partir de eso, también identificar puntos muertos, ¿cierto?, donde yo tengo poca recirculación o estancamiento de aire en ese caso, ¿sí? Y a partir de eso poder modificar, ¿ya?, la posición, ¿sí?, de algunos puntos de inyección de aire o extracción para optimizar, en ese caso, ¿cierto?, la recirculación de aire. Aparte, yo voy a estar interesado en los niveles de temperatura, ¿cierto? No solo de ventilación, voy a estar interesado en poder determinar cuáles son los puntos, ¿ya?, por así decirlo, calientes, ¿ya?, y puntos fríos dentro del sistema que estoy modelando, y la idea es que pueda hacer, ¿cierto?, ahí una correlación entre cómo, ¿cierto?, es la recirculación de aire frío, cómo van las corrientes, en este caso, de aire caliente, si están extraídas por los lugares, ¿ya?, que necesito, y si la inyección del aire y la posición de esta, ¿ya?, con las condiciones de operación del sistema de climatización, mejoran o no, en este caso, ¿cierto?, los niveles de temperatura dentro de la sala. Y yo voy a poder estar monitoreando todo eso durante la simulación, voy a poder estar graficando durante la simulación también las diferentes temperaturas, y siempre revisando, ¿cierto?, algunos parámetros de, en este caso, del cálculo, ya que estos son los residuales, ¿ya?, que siempre tenemos que estar revisando, ya, o atento al menos a de que la solución converja durante las iteraciones, ¿ya? Entonces todo eso lo puedo estar controlando dentro de la solución. Ahora, ¿qué ocurre? Es de que algunos casos particulares, ¿cierto?, como les comentaba, vuelvo un poquito atrás, yo voy a estar interesado en poder identificar no solo las condiciones de operación de los equipos que están dentro, ¿cierto?, de, por ejemplo, la sala eléctrica, sino que también qué ocurre en el ambiente, ¿ya? Entonces yo voy a poder integrar esa información, ¿cierto?, con algunos niveles de radiación, ¿ya?, o convección que haya para poder simplificar la interacción que hay de la sala con el medio, ¿vale? Entonces yo, por lo general, voy a identificar el punto crítico durante el día, donde yo tenga la radiación, ¿cierto?, del sol más crítica, o algún punto donde la convección en el exterior sea crítica también, ¿ya? Pero la solución, en este caso de StarCSM Plus,
permite ya lo que ellos definen como carga solar. Yo voy a poder identificar, ¿vale? O mejor, caracterizar la posición del Sol con respecto a la sala eléctrica en este caso. Y voy a poder definir, ¿ya? La coordenada azimut y la altitud en ese caso, ¿cierto? Del Sol, ¿sí? Yo puedo considerar eso y aparte el flujo de como fuente de calor ya directa y difusa del Sol. Voy a poder definir ese flujo y aparte dónde está, ¿ya? Con respecto a la sala eléctrica. Pero ¿qué ocurre? Es de que esos parámetros yo los puedo ir variando en el tiempo. Entonces yo voy a poder hacer una simulación, ¿ya? De qué ocurre con, por ejemplo, la radiación solar, ¿ya? Directa y difusa durante el día, ¿vale? En diferentes estaciones en ese caso. Entonces aquí notarán cómo voy cambiando el ángulo de elevación y azimut, ¿sí? Y cómo esto va a variando en ese caso, ¿cierto? Durante el día, y tengo a las 5 de la mañana, ¿ya? Y ahí voy cambiando, en ese caso, ¿cierto? Los niveles de radiación y voy a poder ir jugando, digamos, con esas definiciones. Ahora, otra cosa importante que puede ser, ya que hay un caso extremo, digamos, de cómo yo pudiese inyectar ya niveles de humedad, pero las capacidades de la solución permiten hacer simulaciones multifase, ¿ya? Entonces, obviamente que hay diferentes técnicas para poder hacerlo, unas que son más para si es que yo estoy inyectando en forma de spray, ¿ya? Agua, por ejemplo, o vapor, ¿sí? O tengo algunas soluciones que son, por ejemplo, si es que yo quiero, aquí en este caso en particular, tengo un agua, ¿ya? Dentro de un reservorio, lo estoy calentando, este se transforma en vapor, ¿ya? También tengo aire, ¿ya? En esta torre, esta puede condensar en las paredes, después se genera un film, ¿ya? Y luego vuelve a hacer agua, ¿ya? Entonces, toda esa transformación, ¿ya? En ese caso, obviamente que no es la misma técnica, ¿ya? Que esta cuando yo tengo gotas de agua, pero esas cambios, ¿sí? De fase, ¿ya? Y tener diferentes fases dentro de la simulación, también puedo hacerlo, ¿ya? Dentro de la solución StarCCM Plus para poder controlar los niveles de humedad, por ejemplo, dentro de la sala eléctrica, ¿ya? O el data center o la edificación que estén tratando de simular y optimizar con respecto a esos niveles. Bueno, eso es lo que les quería comentar, solo un poco ampliando ya las capacidades de la solución. Esto no está limitado solo a la fluidodinámica, en este caso a la transferencia de calor, ¿sí? Que es lo que estamos interesados en la simulación HVAC, sino que también, como les comenté al final, puedo considerar flujos multifase, su interacción también con flujo de partículas o incluso solo limitado a flujo de partículas, como hemos visto en webinars anteriores. También podemos considerar aeroacústica, electromagnetismo en ese caso, e incluso mecánica de sólidos, ¿no? Entonces hay diferentes aplicaciones que están dentro de la misma interfaz, ¿ya? De la misma plataforma de simulación CFD. Cristian, muchas gracias por la presentación. Tenemos 5 minutos para consultas y preguntas. Luis, ya puedes realizar la consulta que teníamos pendiente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, una consulta. Ahí para las condiciones de temperatura, radiación, humedad de sitio, ¿uno las tiene que introducir manualmente o el software tiene una librería, así que por tu ubicación geográfica ya más o menos? No, en ese caso ustedes tienen que definir ya o caracterizar el sitio en ese caso. No tiene una biblioteca en particular, pero sí tiene la flexibilidad para que pueda hacer la definición completa del sitio donde está operando, en este caso, la sala o el data center. Y bueno, y una segunda consulta, a veces me piden bastante los clientes pues, garantizar que el diseño no, que
que a lo largo de todo el año no vaya a haber una época en que haya condensado y empiece a gotear dentro, bueno, en el caso de una sala eléctrica, ¿no? Eso por también eso. eso se puede determinar con el software también. Exacto, entonces nosotros podemos determinar ya esos niveles de humedad y como les comentaba, podemos de hecho definir esto de la radiación y las condiciones de operación en el tiempo. Entonces ahí yo iría más por una simulación transiente para poder ver el efecto que hay en ese caso, ¿cierto? Con respecto a la humedad y la temperatura, ¿vale? Porque van a haber momentos en de que va a estar temperaturas críticas en el exterior y durante el día nosotros podríamos ver, ¿cierto? En ese caso, cuál es la influencia ya, del exterior dentro de la sala eléctrica, como caso particular que comentó usted. Perfecto. Luis, no sé si respondimos la pregunta que realizaste. Sí, correcto. Queda clara la utilidad de eso. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Bien, si no tienen entonces una consulta adicional que realizar, quiero darles las gracias a todos los participantes. Tuvimos una muy buena convocatoria y en especial quiero darle unos minutos a nuestra gerente de canales para Latinoamérica, Paula. De verdad que muchas gracias por estar presente y también a Guillermo. Si quiere dar unos comentarios, Paula. Bueno, solo agradecer y me parece excelente este tipo de webinars donde un poco disparan a la idea, disparan para a quien está en una empresa, en una sala de cómputos. Realmente hay un montón de opciones y de cuestiones que pueden empezar a simularse, que pueden empezar a prestarse atención y a mejorar con este tipo de herramientas, ¿no? Creo que esto es un pantallazo donde a cada uno le dispara aplicaciones diferentes y creo que es la forma de empezar a acercarse ahí con el equipo de Precision Labs que realmente les va a poder amplificar un montón cada uno de los casos. Eso, gracias Cristian, Ezequiel, Ángelo. Gracias, Excelente. Paula. Muchas gracias. Guillermo también, gracias. Vale, gracias por participar. Muchas gracias. Bueno, si no tienen ninguna consulta adicional, yo creo que ya podemos ir terminando con este evento. Muchas gracias de verdad a todos los participantes. Prontamente los estaremos invitando a los próximos eventos que vamos a realizar, ¿bien? Así que muchas gracias a todos. Y recuerden que como esta sesión fue grabada, les enviaremos luego los enlaces para que puedan consultarlo en el futuro. Sí, creo que 2 personas levantaron la mano. Elmer. Sí, no, fue un error. Ya, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, hasta luego. Vale. Chao. Gracias a Dios. Gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego.